Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia hoy aquí, en una tarde desapacible, pero verán que pronto entramos en calor. Hace no mucho tiempo, el grupo de teatro, Liber Teatro, llamado así, de la Biblioteca Igual de Vargas, nos deleitó trayéndonos aquí desde el tiempo a Miguel de Cervantes. Se ve que aquello gustó mucho y a otros personajes históricos sintieron el mordisquillo de los celos y parece ser que Galdós dijo, yo quiero mi parte. Y naturalmente doña Emilia dijo, tú no vas a ningún sitio sin mí. Y entonces hoy el grupo Liber Teatro ha tenido la gentileza de traernos a estos dos personajes para que disfrutemos de su dicción y de su genio. Les doy las gracias en nombre de todos ustedes, personalizando en su directora, doña Carmen Fernández, y a continuación simplemente puedo decirles que este es un grupo aficionado que colabora con interés, pero con calidad profesional y con total desinterés en nuestras intervenciones. Su directora, la señora doña Carmen Fernández Huerta, tiene experiencia suficiente en estos temas. Ha hecho cursos de posgrado como en la dirección teatral del Teatro Boris Parkovsky, director del Teatro Bolshoi de Moscú en su momento. Ha participado como en los movimientos escénicos con Andrei Drosin, también del Teatro Bajtanov de Moscú. Ha intervenido en multitud de actos de ballet clásico, también con el Teatro de Cámara de Moscú. Tiene una formación profesional que avala suficientemente su categoría como directora. No es mi intención ocupar más tiempo, sino que dejarles que todos disfrutemos del genio y del verbo de estas dos personajes. Lo único, es verdad, recuerdo que siempre me dicen, y creo que es conveniente recordar, que con seguridad a los teléfonos móviles les gustará asistir a esta representación en silencio. Pues muchísimas gracias, cuando usted quiera, bienvenido el grupo Liber Teatro. Madrileños, ha muerto Galdós, el genio que llenó de gloria la literatura de su tiempo con las asombrosas creaciones de su pluma. Con sus libros honró a su patria, con su vida se honró a sí mismo. Fue bueno, piadoso y el mayor adorador del arte y del trabajo. Los que le admiraron en vida vengan a la casa del ayuntamiento para ante su cadáver poderle dar su último adiós. Benito Pérez Galdós murió en Madrid el 4 de enero de 1920. Su capilla ardiente fue instalada en el Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de la Villa. Unas 30.000 personas visitaron su capilla y le rindieron honores, pasando ante su féretro con cubierta de cristal. Alrededor del féretro podían verse coronas del Ateneo de Madrid, la Asociación de Actores y de la Condesa de Pardo Bazán. A las 3 de la tarde del 5 de enero salió su féretro desde el ayuntamiento, camino del solemne cementerio de la Almudena. Una muchedumbre esperaba a las puertas. Al paso del cortejo fúnebre, la multitud se congregaba y ya en la Puerta del Sol, el gentío, compuesto en buena medida por madrileños que no sabían leer, siguió la comitiva a pie en lo más riguroso del frío invierno de la villa y corte. Los balcones se llenaron de crespones negros. La actriz Marisa Sirgu arrojó flores y lágrimas desde su ventana en el Hotel París de la Puerta del Sol. En señal de duelo, la noche en que murió Galdós, se cerraron todos los teatros de Madrid. El rey Alfonso XIII quiso atribuirle honores de capitán general con mando en plaza y hubo peticiones de que se le enterrara en la Plaza Mayor. Finalmente fue enterrado en el panteón familiar de los Hurtado Mendoza Pérez Galdós, donde sigue hoy en día. Decir Galdós es decir Madrid,
son una misma cosa, como lo son Balzac y París, Dickens y Londres, o Dostoyevski y San Petersburgo. Madrid fue la musa que inspiró al joven Benito. Estas calles, con sus olores, sus ruidos, la sartén, la escoba, el canto de las mujeres, sus ventanas y balcones por donde entra la luz de Madrid, que eleva todo a rango de arte. Ven aquí, memoria mía, auxiliar solícita de mi pensamiento. ¿Dónde estás? ¿Acaso duermes? ¿Estás distraída? Cuando Galdós, ya anciano, accede a publicar sus recuerdos bajo el título de Memorias de un desmemoriado, don Benito evoca sus paseos por un Madrid abigarrado, cuyas calles encerraban muchas más enseñanzas que las aulas de la Universidad Central, donde un 30 de septiembre de 1862 el joven Benito llegaba a la capital con la intención de cursar los estudios de Derecho. Escapándome de las cátedras, ganduleaba por las calles, plazas y callejuelas, gozando en observar la vida bulliciosa de esta ingente y abigarrada capital. Y si mis días se me iban en planear por las calles, invertía parte de las noches en emborronar dramas y comedias. En aquella segunda mitad del siglo XIX, como reflejaría en toda su obra, era Madrid un hervidero. La ciudad era un baile de máscaras. Se puede decir que se conocen sus intimidades por Benito Pérez Galdós. Galdós es, después de Lope de Vega, nuestro autor más prolífico. Fortunata y Jacinta es para muchos, al lado del Quijote, la obra cumbre de la literatura en español. Es la novela de plenitud de su autor, donde se conjugan Balzac, Dickens, Cervantes y la agudeza psicológica que admiraba en Tolstoy. ¿Cuántas cosas veríamos de una vez si nos permitiera ensartarnos a manera de veleta en el campanario de Santa Cruz, que tiene fama de ser el más elevado de esta campanuda villa de Losa? ¿Cuántas cómicas o lamentables escenas se desarrollarían bajo nosotros? Qué magnífico punto de vista es una veleta para el que tome la perspectiva de la capital de España. Recomendamos a los novelistas el uso de este elevadísimo asiento, donde sus ojos podían ver de un solo golpe lo que jamás pudieron ver ojos madrileños. Suban a las torres y allí, colocados a horcajadas en el cuadrante, con un pie en el ocaso y otro en el oriente, podrán crear un género literario que desde hoy nos atrevemos a bautizar con el nombre de literatura de veleta. Fragmento de Fortunato y Jacinta. Lo mismo en los mercados que en las tiendas, Barbarita tenía un auxiliar inestimable, un ojeador, Plácido Estupiñá, que como vivía en la cava de San Miguel, daba un vistazo a los puestos, enterándose del cariz del mercado y de las cotizaciones. Después, bien embozado en la pañosa, se iba a San Ginés. Hasta la tercera o la cuarta misa no llegaba Barbarita, y en cuanto la veía entrar, Estupiñá iba deslizándose de banco en banco y se le ponía al lado. La señora rezaba en voz baja, moviendo los labios. Estupiñá tenía que decirle muchas cosas y entrecortaba su rezo para irlas desembuchando. Hoy reciben congrio en la casa de Martínez. Llenadles de gracia, señores, contigo. Coliflor no hay, porque no han venido los arrieros de Villaviciosa por estar perdidos los caminos. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y concluidas las misas, se iban por la calle Mayor adelante en busca de emociones puras e inocentes, logradas con la oficiosidad amable del uno y el dinero copioso de la otra. Madrid fue el gran amor de Benito Pérez Galdós y el único que hizo público. Aunque, según afirmaba su amigo Gregorio Marañón, era un gran mujeriego. Tuvo dos grandes amores. Uno de ellos, inmenso y gran amor, fue doña Emilia Pardo Bazán. En el año 1881, Emilia Pardo Bazán comienza a escribir a un escritor más experimentado en busca de consejo. Ilustre maestro y amigo, querido y respetado maestro. Su relación con Benito Pérez Galdós se iniciaba así de una forma amistosa y profesional.
Las novelas de Galdós, según ella misma explicó más tarde, constituyeron un factor decisivo en su trayectoria literaria y contribuyeron a centrar su capacidad creadora en la narrativa. El reconocimiento público de Emilia Pardo Bazán como escritora se había iniciado ya en 1876, cuando en el certamen celebrado en Orense, en memoria de Fray Benito Jerónimo Feijoo, se le concedió por unanimidad la Rosa de Oro a la Oda a Feijoo y ganó con mención honorífica el estudio crítico sobre Feijoo, compitiendo con su admirada Concepción Arenal, que no recibió nada bien que se llevara el premio una escritora mucho más joven que ella. A partir de entonces, sus artículos, sus cuentos, sus poemas, sus traducciones aparecieron publicados en periódicos y revistas de ámbito nacional. Su primera novela publicada es de 1879. Se titulaba Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, y la escribió en solo 2 meses. Al año siguiente dirige la Revista de Galicia, de ámbito cultural y literario. En 1880 visita París, donde conoce a Víctor Hugo y Lea Zola, cuyo estilo naturalista le provoca un gran interés. A partir de entonces, comienza a escribir y publicar artículos sobre el realismo, el naturalismo y las ideas de Emilio Zola. En ellos defiende el realismo a la española, de Galdós y Pereda. Más tarde se publicaron estos artículos reunidos bajo el título de La cuestión palpitante, provocando un gran debate. En 1883, asentada ya en Madrid, Emilia Pardo Bazán se separa de su marido, José Quiroga, al no verse apoyada en su carrera. Se había casado con 16 años y para entonces ya tenía 3 hijos. Disponía de fortuna propia, lo que le permitió, después de la separación, el poder seguir dedicándose a su gran pasión por la escritura. Sus padres siempre apoyaron a su única hija en el deseo de ser literata. Galdós y doña Emilia mantenían una admiración mutua, y a partir de 1884 comienzan a cartearse y verse de forma más asidua. Eran entonces 2 escritores en pleno éxito. Él acababa de iniciar con El triunfo de la desheredada su etapa de novelas contemporáneas, y ella era reconocida por La cuestión palpitante y La tribuna, primera novela social y naturalista española. La relación fue derivando en algo mucho más intenso. En sus cartas podemos leer encabezamientos como amigo querido e inolvidable o amigo querido y no digo más. Siempre se mencionan las cartas de la Pardo Bazán, pero ¿y las de Galdós? De Galdós solo se ha hecho pública una, de tema amoroso, que envió a la escritora en 1883. Aunque se da por supuesto que eran muy similares en intensidad, en una de estas cartas le escribe doña Emilia. Ratonciño querido, miquiño mío del alma, me están volviendo tarumba tus cartitas. Creo que jamás escribiste con tanta sencillez, con una gracia más bonita y más tierna. No sé las veces que he leído esta última epístola, ni el bien que me hizo, ni cuánto se me humedecieron los ojos. Un beso del fondo del alma. Mantenían una relación de tú a tú, sin ataduras, de búsqueda de la libertad, y en la que se demostraron que en aquella época era posible la amistad sincera entre un hombre y una mujer. Fue en los años 1888 y 89 cuando la relación alcanzó su mayor intensidad. Te muerdo un cariñito y te lleno de besos, te como a besos por ahí, en la frente, en el pelo y en la boca. Ay, qué rabio también por echarte encima la vista lo primero, pero también estos brazos y este cuerpote. Es que creo que te aplastaré. Después, pues después hablaremos dulcemente de nuestras cosas, de literatura, de la academia y de tonterías. Ay, 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 pero es que yo primero te muerdo el carrillito. Y no fumes tanto. Al regresar de un viaje por Alemania, donde no habían tenido que esconder su relación ni sisarse tiempo, la separación es dolorosa, y escribe doña Emilia. Ayer me han dicho que Zola está a punto de enloquecer por miedo a la muerte. Qué tonto es ese hombre de genio.
miedo a la muerte. Si hubiera vivido en una semana lo que yo y lo que tú, no le tendría miedo alguno. Y sigue escribiendo. París, 28 de septiembre de 1889. Me eché en la cama como si me echase al turbio seno en momentos de desesperación y me desahogué con llanto y traté de olvidar con un sueño oscuro cargado de pesadillas. Nosotros podemos decir aquello de no moriré del todo aunque muera. Ambos genios de la literatura no solo fueron amigos y amantes, sino también cómplices literarios. Se enriquecieron tanto desde el punto de vista personal como literario. En julio de 1888 se produjo el crimen de la calle de Fuencarral, que generó verdaderos ríos de tinta en la prensa madrileña y también en la hispanoamericana. El suceso provocó no solo la curiosidad de doña Emilia y de Galdós, sino que les impresionó vivamente. En el caso de Galdós, de dicho suceso derivó una profunda reflexión sobre cómo percibimos la realidad en dos obras, La incógnita, novela epistolar, y Realidad, novela dialogada, y a sugerencia de doña Emilia, Galdós la convirtió después en obra dramática. Doña Emilia se implicó vivamente en la elección de actores y en su puesta en escena. Es la primera obra teatral firmada por Galdós. Se estrenó en el Teatro de la Comedia de Madrid y fue interpretada por María Guerrero. En el caso de doña Emilia, que fue a presenciar la ejecución de la condenada Higinia Balaguer, el suceso la llevaría a una profunda reflexión sobre la pena de muerte, y más concretamente sobre la psicología del verdugo, que lo reflejó en La piedra angular, 1891. La unión de los dos es una de las historias más interesantes de la literatura española y nos muestra el respeto mutuo que siempre se tuvieron al expresar sus opiniones y críticas. Jamás Galdós censuró por escrito o comentario a doña Emilia. Solo tuvo para ella elogios. Y doña Emilia nunca censuró a Galdós. Solo tuvo elogios para él, aunque criticase, por ejemplo, su novela Tristana. Doña Emilia calificó la novela de Galdós como algo nuevo y muy hermoso, pero imperfectamente desarrollado. Refiriéndose a la independencia de Tristana y su deseo de rebelarse en contra de la sociedad, escribió: Tristana prometía ser otra cosa. Galdós nos dejó entrever un horizonte nuevo y amplio, y después corrió la cortina. Clarín, en cambio, rechazaba rotundamente el juicio de la condesa. Fragmento de Tristana. Qué feliz soy. Primero me dices tú que vendrás pronto. Segundo, ya no cojeo. Tercero, no. Lo tercero no te lo digo. Vamos, para que no te devanes los sesos, allá va. Anoche estuve muy desvelada y una idea mariposeaba en torno de mí hasta que se me metió en la mollera y allí se quedó. Y hecho su nido, ya me tienes con mi plaga de ideitas que me están atormentando y que te comunicaré incontinenti. Sabrás que ya he resuelto el temido problema. La esfinge de mi destino desplegó los marmóreos labios y me dijo que para ser libre y honrada, para gozar de independencia y vivir de mí misma, debo ser actriz. Y yo he dicho que sí, lo apruebo, me siento actriz. Hasta ahora dudé de poseer las facultades del arte escénico, pero ya estoy segura de poseerlas. Me lo dicen ellas mismas, gritando dentro de mí. Representar los afectos, las pasiones, fingir la vida. Jesús, qué cosa más fácil, si yo sé sentir no solo lo que siento, sino lo que sentiría en los varios casos de la vida que puedan ocurrir. Con esto y buena voz y una figura que no es maleja, tengo todo lo que me basta. Ya veo lo que dices, que me faltará presencia de ánimo. Pero hazme el favor de concederme que el arte escénico es un arte noble, de los pocos que puede cultivar honradamente una mujer. Concédemelo, bruto, y también que esa profesión me dará independencia. Quiero luz, siempre más luz. Benito Pérez Galdós
plegó una sensibilidad singular en sus retratos femeninos. Es posible que influyera en la psicología de Galdós, que era el menor de 10 hijos y que fue muy mimado por las numerosas mujeres de la casa. Su madre, las tías, las 6 hermanas y las sirvientas. Su madre era intransigente y establecía en el hogar su voluntad en ley. Me crié malucho siempre. Padecí unos catarros que me ponían a la muerte. Todas estas circunstancias confluyeron en 1000 atenciones para que no enfermara Benitín, como le llamaban al niño. Doña Emilia y Galdós fueron amantes una temporada y amigos y compañeros de profesión hasta el final de sus días. De ella se conocen al menos 2 relaciones sentimentales más. José Lázaro Galdiano, gran intelectual, gran editor y estupendo coleccionista de arte, y el también escritor Vicente Blasco Ibáñez. Otro amor de Galdós fue Lorenza Cobián, modelo de pintores. Algunos críticos afirman que pudo inspirarle el personaje de Fortunata. Con ella tuvo su única hija reconocida, María. Así nos dibuja Galdós a Fortunata en su famosa novela. Fragmento de Fortunata y Jacinta. Una mujer joven, bonita, alta y guapa. Una chica huérfana que vive con su tía, la cual era huevera en la cava de San Miguel. Tenía los ojos como 2 estrellas, muy semejantes a los de la Virgen del Carmen que antes estaba en Santo Tomás y ahora en San Ginés. Tenía las manos bastas de tanto trabajar y el corazón lleno de inocencia. Fortunata no tenía educación. Aquella boca tan linda se comía muchas palabras y otras las equivocaba. El 16 de octubre de 1930, fallecido ya Galdós, se estrenó en el Teatro Español de Madrid una versión teatralizada de Fortunata y Jacinta. Margarita Xirgu personificó a Fortunata. Así contaba la actriz su relación con Galdós. Era para mí un amigo entrañable, un hombre cálido y educado, muy callado, con una cabeza prodigiosa. Nos conocimos en Santander. Me invitó a su tertulia de San Quintín y desde entonces no perdimos ya el contacto. Fragmento de Fortunata y Jacinta. Al pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo, Juanito la vio abierta y, lo que es natural, miró hacia adentro y vio algo que de pronto le impresionó. Una mujer bonita, joven, alta. Parecía estar en acecho, movida de una curiosidad semejante a la de Santa Cruz. La moza tenía pañuelo azul claro por la cabeza y un mantón sobre los hombros, y en el momento de ver al delfín, se infló con él. Quiero decir, que hizo ese característico ajeo con los brazos y alzamiento de hombros con que las madrileñas del pueblo se agasajan dentro del mantón. Movimiento que les da cierta semejanza con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su volumen natural. Juanito no pecaba de corto, y al ver a la chica y observar lo linda que era y lo bien calzada que estaba, diéronle ganas de tomarse confianzas con ella. ¿Vive aquí el señor Estupiñán? Don Plácido, allá, en lo más último de arriba. Contestó la joven, dando algunos pasos hacia afuera. Y Juanito pensó. Tú sales para que te vea el pie. Pensando esto, advirtió que la muchacha sacaba del mantón una mano con mitón encarnado y que se la llevaba a la boca. ¿Qué come usted, criatura? Pues no lo ve usted, ¿eh? Un huevo. ¿Un huevo crudo? Hombre, que usted, No, mucho gracias. mejor que guisado. No, gracias. Ah. Ella entonces se lo acabó de sorber y arrojó el cascarón. De pronto sonó abajo una voz terrible que dijo: ¡Fortunao! Entonces la chica se inclinó en el pasamanos y soltó un ¡Ya voy! con chillido tan penetrante que Juanito creyó que se le desgarraba el tímpano. Sonó como la vibración agudísima de una hoja de acero al deslizarse sobre otra. Emilia Pardo Bazán viajó, leyó y trabajó. En 1890, tras la muerte de su padre, utilizó su herencia para crear y financiar una revista, Nuevo Teatro Crítico,
de pensamiento social y político que escribía ella en su totalidad, con críticas literarias, ensayos, noticias sobre otros escritores y estudios de actualidad política y social. Tenía el objetivo de reflejar la vida intelectual de su época. Fue periodista, ensayista y conferenciante de enorme influencia, y mereció de sus contemporáneos el muy distinguido elogio de escritora varonil. El propio Zola, cuando leyó la recopilación de artículos de La cuestión palpitante, afirmó irónicamente: «Uy, no parece libro de señora. Aquellas páginas no han podido ser escritas en un tocador». Emilia Pardo Bazán contribuyó, junto a Galdós y Clarín, a renovar la literatura española de su época. Todos los críticos coinciden en destacar 3 de sus novelas: Insolación, Morriña y Los Pazos de Ulloa, publicada en 1886, obra que la consagró como una de las grandes escritoras de la literatura española. Fragmento de Los Pazos de Ulloa. Caían ya oblicuamente los rayos del sol en los zarzales y setos, y un peón caminero, en mangas de camisa, daba lánguidos azadonazos en las hierbecillas nacidas al borde de la cuneta. Tiró el jinete del ramal para detener a la cabalgadura, y ésta, que se había dejado en la cuesta abajo las ganas de trotar, paró inmediatamente. El peón alzó la cabeza, y la placa dorada de su sombrero relució un instante. ¿Tendrá usted la bondad de decirme si falta mucho para la casa del señor Marqués de Ulloa? ¿Para los Pazos de Ulloa? Eso es. Los Pazos de Ulloa están allí. Si la bestia anda bien, el camino se queda pronto, y pronto se pasa. Ahora tiene que seguir hasta aquel pinar, ¿ve? Y luego le cumple torcer a mano izquierda y luego le cumple bajar a mano derecha por un atajito, hasta el crucero. Y en el crucero ya no tiene pérdida, porque se ven los Pazos, una construcción muy grandísima. Pero, ¿cómo cuánto faltará? Preguntó con inquietud el clérigo. Nada, un bocadito, un bocadito. Y sin más explicaciones, emprendió otra vez su desmayada faena. Se resignó el viajero a continuar ignorando las leguas de que se compone un bocadito, y taloneó al rocín. El pinar no estaba muy distante, y por el centro de su sombría masa serpeaba una trocha angostísima, en la cual se colaron montura y jinete. De pronto los cascos del caballo cesaron de resonar y se hundieron en blanda alfombra. Era una camada de estiércol vegetal, tendida según costumbre del país, ante la casucha de un labrador. A la puerta, una mujer daba de mamar a una criatura. El jinete se detuvo. Señora, ¿sabe si voy bien para la casa del Marqués de Ulloa? Va bien, va. ¿Y falta mucho? Enarcamiento de cejas, mirada entre apática y curiosa. Respuesta ambigua en dialecto. La carrerita de un can. Estamos frescos. Pensó el viajero que si no acertaba a calcular lo que anda un can en una carrera, barruntaba que debe ser bastante para un caballo. En fin, en llegando al crucero vería los Pazos de Ulloa. Todo se le volvía en buscar el atajo. A la derecha, ni señales. Experimentaba el jinete indefinible malestar, disculpable en quien, nacido y criado en un pueblo tranquilo y soñoliento, se halla por vez primera frente a frente con la ruda y majestuosa soledad de la naturaleza. Y recuerda historias de viajeros robados, de gentes asesinadas en sitios desiertos. ¡Qué país de lobos! Dijo para sí, tétricamente impresionado. Bajaba fiándose en la maña del jaco para evitar tropezones, cuando divisó, casi al alcance de su mano, algo que le hizo estremecerse. Una cruz de madera, pintada de negro, con filetes blancos. El clérigo sabía que estas cruces señalan el lugar donde un hombre había perecido de muerte violenta, y persignándose, rezó un Padre Nuestro, mientras el caballo, sin duda por olfatear el rastro de algún zorro,
temblaba levemente empinando las orejas. El jinete, tras rezar, ya más tranquilizado y lleno de devoción, pronunció descubriéndose: Adoramos-te, Cristo, y bendecimos-te, pues por tu santidad, Santísima Cruz, redimiste al mundo. Y de paso que rezaba, su mirada buscaba a lo lejos los pazos de Ulloa, que debía de ser aquel gran edificio cuadrilongo, ese con torres, allá, en el fondo del valle. Poco le duró la contemplación, y a punto estuvo el clérigo de besar la tierra, merced a la huida que pegó el rocín, con las orejas enhiestas, loco de terror. Y el caso es que no era para menos, porque a cortísima distancia habían resonado 2 tiros. Con los pazos de Ulloa, doña Emilia inicia el naturalismo español, y de ella se nutrirán escritores como Valle Inclán, que toma el relevo de Pardo Bazán para dar origen al esperpento, y más adelante Camilo José Cela con su novela tremendista. Los dos son hijos literarios de Emilia Pardo Bazán. El prólogo de su novela Un viaje de novios es importantísimo para comprender lo que significa el naturalismo en la obra de Emilia Pardo Bazán, el naturalismo español, en contraste con el naturalismo francés. Siendo la novela, por excelencia, trasunto de la vida humana, conviene que en ella turnen, como en nuestro existir, lágrimas y risas. El fondo de la eterna tragicomedia del mundo. Y cuán sano y verdadero y hermoso es nuestro realismo nacional. Nuestro realismo en el que ríe y llora en La Celestina y El Quijote, y en los cuadros de Velázquez y Goya. Como el hombre reúne en sí materia y espíritu, tierra y cielo. Se dice que Galdós era muy tímido y apenas hablaba más de 2 frases seguidas, aun con sus más allegados. Poco después de llegar a Madrid, Galdós conoció en una conferencia en el Ateneo a Leopoldo Alas Clarín. Se hicieron inseparables desde ese momento. 20 años después, cuando Galdós ya se había hecho un escritor importante, un periódico trató de entrevistarle, pero él lo rechazó. Acudieron a su mejor amigo, Clarín. Difícilmente les puedo decir algo sobre Galdós. En más de 20 años de amistad, lo más que le he sacado es que era de Las Palmas. Galdós, tan amigo de contar historias, no quiso contar la suya, pues la mayor parte de su historia está en sus libros. Galdós se hizo socio del Ateneo, que por entonces estaba en la calle Montera 22. Se hizo socio en 1865, cuando su economía le permitió pagar la cuota. Si tuviera que elegir un solo lugar de Madrid, sería el Ateneo. Es mi Ateneo, mi cuna literaria, el ambiente fecundo donde germinaron y crecieron modestamente las pobres flores que sembró en mi alma la ambición juvenil. Emilia Pardo Bazán fue la primera mujer en presidir la sección de literatura del Ateneo de Madrid y la primera en ocupar la cátedra de literatura neolatina en la Universidad Complutense. Y en 1887 se convirtió en la primera mujer que impartía una conferencia en el Ateneo, que versaba sobre escritores rusos. También fue la primera mujer en la Sorbona. Ay, Benito, si me hubieras visto en la Sorbona, donde también hablé en público, para que luego digan que las mujeres no somos capaces de impartir conocimiento. 18 años más tarde, consiguió que la admitiesen como la primera mujer socia del Ateneo, con el número 7925. Fue aquel día un día inolvidable, el 9 de febrero de 1905. Soy la primera mujer que pisa oficialmente el Ateneo y esto es para mí una de las mayores satisfacciones que he recibido. Con motivo de su ingreso en el Ateneo, se le hicieron fotos ante una máquina de escribir, invento muy avanzado que era todo un símbolo de modernidad. Enseguida solicitaron su ingreso otras 2 destacadas mujeres, Blanca de los Ríos, escritora, y Carmen de Burgos Colombín, periodista y escritora, que fueron admitidas el 10 de marzo de ese mismo año. Emilia Pardo Bazán es la única mujer que posee un lienzo en la Galería de Retratos del Ateneo de Madrid, hasta 2021. Con el retrato de Carmen Laforet no se instaló otro retrato de escritora en el Ateneo.
fue apodada por los socios de aquellos años la condesa del Ateneo. El título de condesa de Pardo Bazán le fue otorgado por Alfonso XIII en reconocimiento a su relevancia en el mundo literario. Así recogía el diario La Época la noticia de su admisión en el Ateneo. La inteligencia no tiene sexo, y la de la señora Pardo Bazán es de aquellas que no solo honran a la corporación que le abre sus puertas, sino al país entero, que la mira como uno de sus más insignes hijos. ¿Quién sabe si el acto realizado por el Ateneo servirá de precedente para que otras corporaciones, imbuidas tal vez por un criterio antifeminista, opuesto al carácter de nuestro tiempo, no se obstinen en negar a la gran escritora, un puesto a la que le dan derecho su talento, su vastísima cultura, su asombrosa labor? ¿Qué tendría de extraordinario y excepcional la entrada de doña Emilia en la Academia Española? Es verdad, pero también extraordinario y excepcional es el mérito de la señora Pardo Bazán. Pardo Bazán no hay más que una. Ninguna norma impedía la entrada de las mujeres en la Academia de la Lengua, pero tras un intenso debate, en 1853 llegaron al acuerdo de prohibirla. El resultado no fue unánime. Este acuerdo se cumplirá indefectiblemente durante años, a pesar de que nunca fue escrito ni formó parte de los estatutos de la Real Academia Española. Galdós apoyó incondicionalmente la candidatura de doña Emilia. Él mismo también había sufrido el rechazo por cuestiones políticas. Doña Emilia llegó a intentar su ingreso en 3 ocasiones. En 1912, la tercera intentona. Se inició una campaña de apoyo que puso contra las cuerdas a la Academia. Contaba incluso con los nombres de políticos y juristas que defendían la reivindicación de las hembras para ser académicas, como son los jefes de Estado. La propia Emilia había dicho: La mujer, ya que tiene derecho de subir al cadalso, debe tener el de subir a la tribuna. Dudar de sus méritos literarios era impensable. En las listas de éxito y ventas solo estaba por detrás de Galdós y Pereda. En ese mismo año, 1912, sí ingresó en la Real Sociedad Económica Matritense, con cuyo lema, socorrer enseñando, se identificaba plenamente. Era por entonces presidente don Manuel Molina y fue recibida con todos los honores. Su ingreso se celebró el 4 de mayo. Tenía entonces 59 años, como consta en su solicitud, y siguió siendo socia hasta su fallecimiento. ¿Pero por qué fue tan insistente Emilia Pardo Bazán? ¿Cuál era su verdadera pretensión? Ella misma lo dejó claro en una entrevista publicada en El Día, el 7 de febrero de 1917. Para mí, esta es una cuestión que solo ha llegado a interesarme por un concepto ideal. No he luchado por la vanidad de ocupar un sillón en la Academia, sino por defender un derecho indiscutible que, a mi juicio, tienen las mujeres. A mí no se me ha admitido en la Academia, no por mi personalidad literaria, según han dicho todos los que podían votarme, sino por ser mujer. Porque cada cual tiene sus propósitos, yo tengo el de separar obstáculos de los que estorban a la mujer. No espero entrar nunca en la Academia, pero en este caso especial, la lucha vale más que el triunfo. El desprecio y el vacío que le hacían algunos se veía compensado por la popularidad, la pasión y hasta la devoción que despertaba en otros. Así, en el Ateneo, nada menos que 825 alumnos se matricularon en el curso de literatura francesa que ella impartió. Además del castellano, hablaba a la perfección el francés, el alemán y el inglés. Sus trabajos literarios lo constituyen 20 novelas, obras de teatro, poesía, ensayos, edición, crítica, libros de viaje, de cocina, traducciones, epistolario, incontables artículos y más de 600 cuentos, entre ellos los que destaca una larga lista de historias de terror. Fragmento de La Resucitada. Ardían los 4 blandones soltando gotazas de cera. Una forma negruzca breve
se deslizó al ras de las losas. En ese mismo instante abrió los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo. Bien sabía ella que no estaba muerta. Oía, eso sí, y había percibido, como se percibe entre sueños, los gemidos de su esposo, y había sentido las lágrimas de sus hijos en las mejillas blancas y yertas. Ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, recobraba el sentido. Y no era pesadilla, era realidad, porque allí estaba el féretro, porque allí los cirios, y porque ella misma estaba envuelta en blanco sudario. Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía. Qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro. Volvería a su dulce hogar y oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón, todavía debilitado por el síncope. Brincó al suelo. De esperar el amanecer en la iglesia solitaria no era capaz. Bajo la capilla se cobijaba la cripta. Dorotea elevó desde su alma una plegaria al Cristo: Señor, que encontrase puestas las llaves, y las palpó. Allí colgaban las tres, y la que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo y daba a estrecha calleja. Dorotea abrió. Estaba fuera de la iglesia, estaba libre. 10 pasos hasta su morada. El palacio se alzaba silencioso, grave, como un enigma. Dorotea cogió el aldabón trémula, cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad. Al tercer aldabonazo resonó la voz de Pedralbar, el escudero que refunfuñaba. ¿Quién? ¿Quién llama a estas horas? Que comido le vea yo de perros. Abre, Pedralbar, por tu vida. Soy tu señora. Soy doña Dorotea de Guevara. Abre, presto. Váyase enhoramar al borracho. Si salgo, a fe que lo ensarto. Soy doña Dorotea. Abre. No me conoces en el habla. Un reniego, enronquecido por el miedo, contestó nuevamente. La resucitada pegó 2 aldabonazos más. Rechinó al fin el portón y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella Lucigüela, que elevaba un candelabro de plata con vela encendida y lo dejó caer de golpe ante su señora. Pasado algún tiempo, recordaba a Dorotea, ya vestida de terciopelo y sentada en un sillón de almohadones al pie del ventanal, que también Enrique de Guevara, su esposo, chilló al reconocerla. Chilló y retrocedió. De espanto, sí. La resucitada no lo podía dudar. Pues acaso sus 2 hijos, doña Clara y don Félix, no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura. Ella que creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad. Desde su vuelta al palacio, disimuladamente todos le oían. Mientras comía, notaba que la mirada de los servidores y la de sus hijos se desviaba, y que cuando acercaba a sus labios secos la copa de vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? Y a la hora medrosa del anochecer, si Dorotea se cruzaba con doña Clara, la criatura desfavorida huía al modo con que se huye de una maldita aparición. Por su parte, el esposo no había vuelto a rodearle el fuerte brazo a la cintura. En vano, la resucitada tocaba de arrebol sus mejillas, mezclaba sus trenzas cintas y vertía sobre su corpiño esencias de oriente. Al trasluz del colorete se transparentaba la amarillez cérea. Alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral. Hubo un momento en que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente, pero en sus ojos leyó Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro, ya invadido por la demencia. De donde tú has vuelto no se vuelve.
Se procuró las llaves de su sepulcro. Salió una tarde sin ser vista, cubierta con un manto. Se entró en la iglesia y al retirarse el sacristán cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbrándose con un cirio. Abrió la mohosa puerta, cerró por dentro y se tendió, apagando antes el cirio con el pie. Benito Pérez Galdós y doña Emilia tuvieron sus primeras citas amorosas, furtivas, en la entrada de la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas y la calle de La Palma. Maravillas Church y Palmstrasse, como ellos, los dos amantes, se referían en clave a sus encuentros. Doña Emilia hacía entregar en mano a Benito papelitos, proponiéndole encuentros clandestinos y misteriosos. Si por una circunstancia cualquiera no nos vemos a esas horas en esa calle, haces lo siguiente: te tomas un coche y te sitúas a las 6:30 o algo así en la ronda de Atocha, esquina al Paseo de Santa María, que yo salgo allí. Y aunque solo tengamos media hora, hablamos y nos convenimos. El primer lugar donde habitó Galdós en Madrid fue una casa de huéspedes regentada por unos canarios en la zona de Lavapiés. Después tuvo su residencia en la calle de las Fuentes número 3. Siempre vivió al alquiler. La única casa que poseyó en su vida fue en Santander, la llamada la de San Quintín. Estaba junto al Palacio de la Magdalena, mirando al mar. Cuando su economía se lo permitió, se trasladó a una casa en la calle Serrano, enfrente del Museo Arqueológico. Esta zona de Madrid le gustaba menos porque estaba muy alejada del centro de Madrid. Fragmento de Fortunata y Jacinta. Los de Santa Cruz vivían en su casa propia, de la calle Pontejos, dando frente a la plazuela del mismo nombre. Ocupaban los dueños el principal, que era inmenso, con 12 balcones a la calle y mucha comodidad interior. No lo cambiara Barbarita por ninguno de los modernos hoteles, donde todo se vuelve escaleras y están además abiertos a los 4 vientos. Allí tenía número sobrado de habitaciones, todas en un solo andar desde el salón a la cocina. Ni trocara tampoco su barrio, aquel riñón de Madrid en que había nacido, por ninguno de los caseríos flamantes que gozan fama de más ventilados y alegres, por más que dijeran, el barrio de Salamanca es campo. Tan apegada era la buena señora al terruño de su arrabal nativo, que para ella no vivía en Madrid que no oyera por las mañanas el ruido cóncavo de las cubas de los aguadores en la Fuente de Pontejos, que no recibiera a todas horas el hálito tenderil de la calle de Postas y no escuchara por Navidad los zambombazos y los panderetazos en la plazuela de Santa Cruz, que no oyera las campanadas del reloj de la casa de correos, tan claras como si estuvieran dentro de la casa. Barbarita se había acostumbrado a los ruidos de la vecindad, cual si fueran amigos, y no podía vivir sin ellos. Doña Emilia conquistó Madrid y la ciudad la conquistó a ella. Llevaba una vida intensa, llena de compromisos, rodeándose de intelectuales y amigos de la alta sociedad madrileña. Fue ganando una sorprendente popularidad. Su atracción por lo castizo la llevó a desfilar junto a sus hijas en una carroza de la cabalgata de Carnaval en 1899. También fue la primera mujer española en conducir un vehículo, en 1904. Llegó a poseer 2 casas en la capital, la de la calle San Bernardo 37 y el Palacete de Pozas en el número 33 de Princesa, su última residencia, cerca de la cual puede contemplarse la estatua que la homenajea desde 1926, obra del escultor Rafael Vela del Castillo. Los últimos años de Galdós estuvieron marcados por su pérdida de visión. A pesar de sus problemas de salud, le gustaba salir a pasear en coche y decía: voy a oler Madrid. Vivió sus últimos momentos pobre, enfermo y en soledad. Había fundado su propia editorial en la calle Hortaleza, pero la cerraría años más tarde. Y llegó a decir: mientras más libros vendo, menos dinero gano. Voy a ser el único editor que se haya arruinado a fuerza de vender muchas ediciones.
Fragmento de Misericordia. Dos caras tiene la parroquia de San Sebastián, y la del sur es la menos favorecida de fieles en días ordinarios. Casi todo el señorío entra por la del norte, y no necesitaremos hacer estadística de los feligreses que acuden al sagrado culto por una parte y otra, porque tenemos un contador infalible, los pobres. Mucho más numerosa y formidable que por el sur es por el norte la cuadrilla de miseria, que acecha al paso de la caridad, y es tan estratégica su colocación que no puede escaparse ningún feligrés como no entre en la iglesia por el tejado. Era una mañana de marzo, ventosa y glacial, en que se lavan las palabras en la boca. Quedó solo en la puerta de hierro de la calle San Sebastián un ciego entrado en años, de nombre Pulido, que debía tener cuerpo de bronce y por sangre alcohol o mercurio, según resistía a las temperaturas extremas. Eran las 9, y aún no se había estrenado el hombre. Día más perro que aquel no se había visto en todo el año. Y me parece a mí, decía para sus andrajos el buen Pulido, bebiéndose las lágrimas y escupiendo los pelos de su barba, que el amigo San José también nos vendrá con mala pata, pero ya ni los santos del cielo son como es debido. Una mujer de negro vestida, más que vieja, envejecida prematuramente, era además de nueva temporera, porque acudía a la mendicidad por lapsos de tiempo más o menos largos. Respondía al nombre de la señá Benigna, modosa y con todas las trazas de permanente sumisión a la divinidad, a la divina voluntad. Fragmento de Misericordia. Una limosna, que Dios se lo pagará. Se preguntarán que cómo he podido llegar a esto, a pedir. Pero en esta vida todos pedimos. Los obreros a los jefes a los altos cargos a los ministros a los reyes le piden al pueblo y el pueblo le pide a Dios. Total, todos somos mendigos. Yo nací en Alcarria, con perdón. Vine a servir a Madrid a los 18 años y llevo sirviendo en casa de mi señora, doña Frasquita Juárez de Zapata, Jesús, María y José, toda la vida. Antes estuve en muchas casas, en unas me echaron y en otras me fui yo. Decían que era sisona. Ave María Purísima, qué manera de mentir. Bueno, la verdad es que sisaba, pero para remediar a los demás. Sí, tenían razón, sisaba, pero es que yo no conozco otra manera de ahorrar que sisando. Y ahora sigo sisando de las propias limosnas. Ayer recogí 6 pesetas y le dije a la señora que había recogido 6 reales. Bueno, le dije que don Romualdo me había pagado por las faenas 6 reales, porque yo sigo diciéndole a mi señora que voy a hacer faenas a casa de don Romualdo, el canónigo, no a pedir, porque si le dijera a mi señora que comemos de lo que pido, se moriría de vergüenza, y yo no la mato a sus 70 años con la noticia. Y es que llevábamos ya 2 semanas encerradas en casa sin comer. Sin decirnos nada, nos habíamos puesto de acuerdo para dejarnos morir de hambre. La última noche nos echamos las 2 juntas en la cama, a dormir y a morir. Cuando amanecía, la señora se quedó dormida como un pajarito. Yo me levanté y me fui a la calle sin saber a dónde iba. Y amanecí a las puertas de la iglesia de San Sebastián. Vi a los pobres. Me puse a su lado y extendí la mano. Y de pronto noté en la mano una perra chica. ¡Ay! Entonces se llenó el cielo de cánticos. Y no eran cantos humanos. Era un coro de ángeles. Es que me sentía tan alegre, me sentía tan fuerte, me sentía tan joven que pude volver a casa pidiendo por las calles. Señor, por favor, una limosna, por favor, señor. No importa lo que tenga, lo que sea. Es que yo tengo que salvar a mi señora. Mi señora se está muriendo de hambre. ¿Que no tiene usted una perra? Pero no importa, deme usted 2 céntimos. ¿Y usted? ¿Para qué quieren todo lo que tiene? Por favor, reparta un poquito. Es que a nosotras nos hace falta todo. Sí, que pido para mi señora. No me da vergüenza. Necesitamos un poco de usted. Pido para mi señora una limosna. ¿Y usted? Por favor,
Una limosna, señor, gracias, una limosna. Un año antes de su fallecimiento, el escritor, ya con 76 años, aceptó que se le hiciera una escultura en reconocimiento a sus éxitos. Este reconocimiento tuvo detractores que se oponían a ese homenaje en vida. Con tal motivo, Emilia Pardo Bazán escribió: Triste sería no poder depositar la rama del laurel sino en un sepulcro, y más triste que por el olvido que sobreviene sin causa ni razón, este deber de justicia con el autor de los episodios nacionales quedase incumplido hasta sabe Dios cuándo. Finalmente se llevó a cabo el homenaje. El día que se inauguró la estatua en el Parque del Retiro, Galdós pidió que le alzaran para que pudiera palpar la obra, y al comprobar la fidelidad con que se le había creado, lloró de emoción. Benito Pérez Galdós fue cronista, político, novelista y dramaturgo. Escribió 30 novelas, 5 series de episodios nacionales de 10 episodios cada uno, 24 obras de teatro y 23 cuentos. Galdós está considerado como uno de los mayores exponentes de la novela realista del siglo XIX español. Numerosos estudiosos de su obra y de la literatura mundial lo proponen como el mejor novelista español después de Cervantes. Su éxito fue tal que fue nominado por la Real Academia Española para el Premio Nobel de Literatura en 1912. Emilia Pardo Bazán escribió su primera novela a la temprana edad de 13 años. Se tituló Aficiones peligrosas y se publicó por entregas en 1866. Solo 16 meses después de la muerte de Galdós, doña Emilia dejaba inconclusa su última novela. Se titulaba Selva. Era una novela policíaca al estilo de Conan Doyle. La escritora gallega fue la iniciadora del género policíaco en España. 10 años antes de que se estrenara Agatha Christie, Emilia Pardo Bazán ya había ideado a su propio detective, el madrileño Ignacio Selva. La gota de sangre es la única obra de este género publicada en vida de la autora, en 1911. Emilia Pardo Bazán murió el 12 de mayo de 1921 en su casa de la calle Princesa, en Madrid. Su entierro, al día siguiente, fue una conmoción colectiva. El Diario Universal del 14 de mayo lo explicaba así. Esta mañana a las 12 se ha verificado la conducción a la sacramental de San Lorenzo del cadáver de la ilustre condesa de Pardo Bazán. El acto constituyó una imponente manifestación de duelo, en la que las representaciones oficiales se unieron a otras muy nutridas de los centros culturales y de todas las clases de la sociedad. Durante toda la mañana se habían dicho misas. La carroza guardaba la puerta del domicilio. La calle de la Princesa, en el trozo que rodea la casa, hallábase llena de gente. Las listas colocadas en el portal se llenaban de firmas y era tal la aglomeración que se hacía casi imposible el acceso al lugar. Momentos antes de organizarse la comitiva, llegaron en 2 coches de París los representantes de la Casa Real. Se puso en marcha la comitiva. Iba primeramente una sección de la Guardia Municipal montada. Seguía el clero parroquial de San Marcos con cruz alzada. A continuación, marchaba arrastrada por 4 caballos la carroza. Sobre el féretro, una mano misteriosa colocó una sencilla ofrenda de 2 claveles. Sus restos reposan en la iglesia de la Concepción, en la calle de Goya de Madrid. El 13 de mayo de 2021, la Real Academia Española, RAE, lamentó el daño que hizo en su día la escritora al no permitirle ser académica por el hecho de ser mujer. En un acto de homenaje celebrado en esta institución, la han sentado en su simbólica silla número 47. Rosalía de Castro le dedicó a doña Emilia un poema que termina con una descripción rotunda y exacta. Decía de ella: magnífica, absoluta, soberana. Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán siempre se ayudaron y admiraron, y jamás dejaron de escribirse y defender sus respectivas carreras.
Fragmento de Un viaje de novios, de Emilia Pardo Bazán. Será cierto que a veces se complace el destino en que por extraña manera se encuentren dos existencias y se tropiecen a cada paso e influyan la una en la otra sin causa ni razón para ello. Fin. Repetido por estos aplausos que se han merecido, yo luego a la profesora Fernández Huertas que nos presente a las personas que han intervenido para que podamos que no tenemos programa. Bueno, pues ella es Elisa Fenoy. Sonia Bermúdez. Marisol Fuente. Juan Corrochano. Porque nuestro origen fue en los libros, en la biblioteca, y nos gusta dar a los libros la voz y hacer teatro. Entonces, Liberteatro. Pues hablando de libros, entonces creo que es el mejor vehículo para la cultura. La sociedad matitense se siente muy orgullosa de poderles ofrecer como agradecimiento por su intervención esto que esperamos enriquezca su vida y por sí. Bueno, esto es maravilloso. Esto venimos para saber dónde estamos, la historia de España. Qué interesante. Sí, Qué bueno. maravilla. Planos de Madrid. Y planos de Madrid. Bueno, pues maravilloso. Muchas gracias. Bueno, y cualquier otro día venimos, porque nosotros estamos encantados. Si al público le gusta, pues nada, nosotros... Yo creo que sí, yo creo que Pardo Bazán y estos habrán despertado los celos de otros. Sí, es verdad. Yo he oído que hay documentos de la Pardo Bazán aquí. Ah, sí, Sí, sí. sí. No, claro, que aquí sí que la admitieron, ¿no? Ya la admitís en el año 1912. En 1912, y aquí sí que fue ella y estaba. O sea, que ella entró por esa puerta maravillosa, subió esas escaleras, estaba aquí. Habéis visto la foto que está, entonces, vamos, estamos aquí pisando el sitio por donde ha estado ella, así que fantástico. Vale, pues nada, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias.